legado a nuestras vidas, Señor. Ayúdame a transmitirlo específicamente este tema, Señor. Ayúdame a hacerlo exactamente como tú esperas que sea transmitido y prepara nuestros corazones para recibirlo de la misma forma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Hemos empezado con este pasaje que está en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Muy bien. Hemos dicho a lo largo de estas semanas que el bautismo del Espíritu Santo, he explicado qué es, de dónde viene, para qué es, y estamos en el tema de cómo puedo o cómo puedes recibirlo, ¿verdad? En esto hemos estado centrados. Muy bien. Dijimos que para recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo primero es recibirlo con fe, pedirlo con fe y recibirlo también con fe, ¿verdad? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay personas que piden, pero no saben recibir. Entonces las dos cosas son importantes, tanto pedir como recibir con fe. También es importante entender que es bíblico. Esta es una promesa que está totalmente ahí reflejada en la Escritura, ¿verdad? Nuestra mayor autoridad es la Biblia. Creemos que es la palabra de Dios, por supuesto, y como está ahí escrita, creemos que es para nosotros, ¿verdad? Está vigente y además es necesario, es muy necesario. No solamente es una promesa más que quizá pueda ser intrascendente, no. Creemos que es totalmente necesario para que en tu vida cristiana puedas, en tu forma personal, hacer los cambios que requiere tu vida y también tener el poder para cumplir el ministerio que Dios te ha encomendado y para el cual fuiste creado. Es decir, no se limita a tener ayuda para mis propios asuntos, que es importante, ¿verdad? El crecer en mi carácter, tener una vida santa, sino que también es una ayuda para poder ayudar a otros, para que el amor de Dios llegue a otros a través de mí. O sea, es decir, a través del bautismo en el Espíritu Santo me convierto en un potencial instrumento de Dios en favor de las personas. ¿Amén? Bueno, muy bien. Es necesario. Y por último, debemos renunciar a todo estorbo de pecado. Hoy me voy a centrar en este último tema, en los obstáculos y los enemigos. Hay personas que escuchan esto, pero a veces no dicen, oye, ¿por qué no lo he recibido? Algunos se hacen esa pregunta y a algunos otros yo se las hago. Oye, ¿por qué no lo has recibido? ¿Por qué no has recibido esta promesa? Y estos obstáculos y enemigos que voy a mencionar, quizá hay más, pero estos son quizá los que más he encontrado, ¿no? Hemos encontrado, por lo menos yo, cuando ministro acerca de este tema. Algunos tienen que ver con enemigos y obstáculos antes de recibir el bautismo en el Espíritu. Y algunos tienen que ver con cuando alguien ya lo ha recibido, pues tiene que enfrentar también algunos enemigos, porque esta experiencia es el inicio de una relación con el Espíritu Santo. O sea, tiene un propósito esta experiencia, que debe durar toda nuestra vida. Yo conozco personas que han tenido la experiencia y luego, tiempo después, viven como si no hubiese ocurrido. También conozco personas que no han vivido esta experiencia, pero piensan y creen que sí. Y no, bueno, voy a tratar de dar claridad, ¿verdad? Para que sea cual sea el caso, si tú ya has tenido esta experiencia, si ya has sido bautizado en el Espíritu, pues hay que tener una relación con el Espíritu Santo sana, ¿verdad? Y hay que trabajar en ello. Si no lo has recibido, bueno, por eso hablamos de que la experiencia de esta promesa tiene evidencias, ¿verdad? Tiene evidencias muy claras que también están
en la Biblia también podemos ver en todos los ejemplos en donde la Escritura habla del tema, vemos que hay una manifestación muy evidente con evidencias muy claras. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar a hablar de los obstáculos y los enemigos. El primero, terrible enemigo, este es un enemigo que no se limita a veces a la simple falta de conocimiento de algo, que es la ignorancia. Ahora vamos a explicar, este es un enemigo terrible. La religiosidad es otro enemigo. El temor es un enemigo más, la incredulidad y la carnalidad. Son cinco obstáculos, 5 enemigos que hay que vencer. A veces estos se traducen, esto es para ayudar a las personas, ¿verdad? Hay personas que tú le preguntas, ¿por qué no lo has recibido? Y a veces estos se puede mezclar, ¿verdad? Puede ser la raíz de ciertas actitudes. ¿Qué actitudes? Por ejemplo, hay personas que simplemente muestran falta de interés en el tema. Tan sencillo como una falta de interés. ¿Por qué no lo reciben? Pues no hay interés en el mismo. Y puede ser la raíz uno de estos enemigos. Otras personas tienen ideas distorsionadas de lo que es, de cómo se recibe y para qué es. Ideas distorsionadas. También se puede tener una idea distorsionada de cómo se recibe. Demostrando miedo, un miedo pecaminoso. Dice la Escritura que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hay un temor reverente a Dios, que es bueno, que es un temor que despierte en nosotros respeto por las cosas de Dios y nos lleva a tomarle en cuenta en nuestras decisiones diarias. Este es el temor de Dios, que es bueno. Pero luego hay un miedo a Dios que no tiene que ver con que mencionamos. Y ese lo vamos también a explicar. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del primero de estos enemigos, que es la ignorancia. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo, fíjense, mi pueblo. Cuando el Señor habla, dice mi pueblo, se refiere a personas que Él ya considera parte de su familia. Si aplicamos mi pueblo a hoy, ¿quién es su pueblo? Los que han creído en el Evangelio. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Para los que piensan que estudiar no es importante, ¿verdad? Especialmente las cosas que tienen que ver con el Evangelio y el reino de Dios, mira lo que dice acerca de la ignorancia. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Y evidentemente sabemos que no todos podemos saber todo de todo. Por supuesto, hay áreas de ignorancia o sea, si yo no tengo conocimiento de cómo construir un transbordador espacial y la aleación que necesita un transbordador para no quemarse al salir y al entrar en la atmósfera, yo puedo vivir ignorando de ese tema. Y sinceramente, creo que voy a morir ignorando el tema. Porque no me voy a meter yo a investigar del asunto. Porque no es crucial ni trascendente. El problema, y que de lo que no me puedo dar lujo, es de ignorar acerca del reino de Dios. Porque lo que ofende a Dios no es ignorar acerca de un tema, sino no tener una actitud de búsqueda, de conocimiento de los temas que tienen que ver con Él, quién es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, qué ha hecho por nosotros y cómo quiere que vivamos. De esto nos hace responsables. Y la ignorancia es una actitud que nos lleva a eso, a querer evitar el conocimiento. ¿Alguien alguna vez, yo he encontrado gente que dice, ¿por qué no lees la Biblia? No, es que empiezo a leer y luego ya me entero de cosas que están mal y luego, pues, no, ¿para qué leo? Mejor
Mejor me protejo en la ignorancia, ¿verdad? Así si me preguntan, oye, ¿por qué lo haces? Pues es que no sabía que estaba mal. Esa conducta donde yo me protejo con la ignorancia es la que en este pasaje de Oseas y en otros más, pero esta es muy clara. El Señor reprueba. Mi pueblo es destruido, dice Oseas 4:6, porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, es fuerte, ¿no? Por tanto, el tema del bautismo del Espíritu Santo y el reino de Dios en general es algo que Dios nos responsabiliza para estudiar, procurar, analizar y tener una actitud proactiva. ¿Se entiende? Proactiva, esto es como una palabrita de moda que se puso, ¿verdad? Es decir, tener iniciativa, mostrar interés y compromiso, pero especialmente iniciativa, ¿verdad? Si tengo dudas, yo tengo que tener la iniciativa para preguntar. Oye, ¿por qué no haces esto para Dios? Pues no me lo han enseñado. No, pues no has preguntado, ¿no? Más bien, ¿verdad? La ignorancia. Justamente este es uno de los enemigos que buscamos golpear y derribar con estos estudios bíblicos, dominicales y en las reuniones de casa, ¿verdad? Es importante dar la información. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. La fe tiene que ser y provenir de conocer lo que Dios promete, el precio que tiene, ¿verdad? Seguirlo y luego decidir en nuestra libertad. Amén. Entonces, por tanto, ¿la información es necesaria? Sí. Y aquí ofrecemos, ¿verdad? Instrucción y toda la información que se necesite del tema, que es importante. Y en este caso, pues estamos hablando del bautismo en el Espíritu. Mucha gente, como expresan en el capítulo 19 de Hechos, que lo leímos, ¿verdad? Algunos discípulos de Jesucristo les pregunta a Pablo, ¿ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿O lo recibieron cuando creyeron? Y ellos dijeron, ignorábamos que existía esto, pero no mantuvieron una actitud de ignorancia, sino que en el momento que se enteraron, ahí lo dice claramente, en el momento que Pablo les explica, ahí mismo reciben la promesa. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces la ignorancia como actitud es la que hay que quitar de nuestras vidas. Ese es un enemigo terrible. Bueno, nuestro querido y amado México, nuestro país, es una de las actitudes que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad, terrible, terrible. Bueno, muy bien. Segundo, la religiosidad. La religiosidad. Esto, miren, hay un pasaje en donde Pablo reprende la religiosidad en una iglesia. Se había infiltrado esta actitud en una iglesia. Miren, vamos a leer en Gálatas. La carta de Pablo a la iglesia de Gálatas dice así. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se los explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Se les explicó con claridad el significado de la muerte de Jesucristo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Es decir, ¿recibieron al Espíritu Santo por portarse bien? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? Vuelvo a preguntarles. ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. El religioso intenta hacer las cosas en sus fuerzas. El religioso se esfuerza por ganar el favor de Dios con sus obras. Es el que se cree bueno delante de Dios, el que defiende su propia justicia delante de Dios.
el que no toma en cuenta a Dios realmente como debe de tomarlo en sus acciones y para los frutos que son. Muchas personas no han recibido el bautismo del Espíritu porque creen que tienen que hacer méritos para recibirlo. Tengo que ser bueno para recibirlo. Tengo que estar preparado para recibirlo. ¿Quién ha escuchado eso? Entonces es una mezcla de religiosidad. Muchas veces no es ignorancia, es simplemente religiosidad muy metida en el corazón, donde hay que entender que el bautismo del Espíritu es un regalo de Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que tú tengas que hacer por Él. Y en este pasaje que leímos también hay una reprensión para muchos. Ya habían recibido el bautismo del Espíritu, pero no seguían al Espíritu. Entonces, este pecador aplica en ambas partes, para los que no lo han recibido y también los que lo han recibido, pero tienen que mantener una actitud justamente en el Espíritu, una actitud como espera Dios. La religiosidad se centra en lo que yo tengo que hacer por Dios, en que yo tengo que ser bueno para Dios. Y el verdadero cristianismo no se centra en eso. El verdadero cristianismo se centra en la obra de Jesús, lo que Él hizo por mí. ¿Se entiende la diferencia? Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Les dio el Espíritu Santo por ser buenos? Como el joven rico, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Y entonces Jesús le habla le cita Éxodo 20, ¿verdad? Y parte de los 10 mandamientos. Y dice, todo esto lo he hecho. Ah, bueno, te falta algo, ¿no? Es decir, el joven rico estaba centrado en su propia justicia, en la ley. Y este obsequio no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con lo que, insisto, Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. ¿Amén? ¿Se entiende? Así que si tú tienes en la mente, ¿no? Tengo que hacer esto, lo otro, ganarme el favor por acciones, arrepiéntete, cambia. Es por creer en lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora, no entiendo bien qué hizo Jesús en la cruz. Eso sí, eso es, averigua. Es increíble cuando, bueno, mis discípulos y los colaboradores más cercanos han escuchado esta palabra de mí varias veces. Y es, ¿entiendes lo que hizo Jesús en la cruz y por qué tenía que ser así? Y algunos me dicen, ok, explícamelo. Porque si tú no sabes explicar esto, entonces no sabes explicar el Evangelio. Entonces no puedes entender lo que significa el perdón de pecados, la forma en que el Señor nos acepta. Y te hago esta pregunta a ti. ¿Entiendes por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué era necesario? ¿Y el efecto práctico que tiene en tu vida? ¿Lo entiendes? Si no lo entiendes, pregunta. Enfrenta al primer enemigo del cual hablamos, que se llama ignorancia. Y también averiguar esto nos ayuda a enfrentar al segundo, ¿verdad? ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Cómo se recibe la salvación? A ver, ¿quién me lo puede decir en una palabra? Por fe. Fe, vamos a dejar. El religioso trata de ganarlo por obras. Y las religiones, todas en general, establecen obras para ganar la salvación. Y mucha gente se siente cómoda con eso. Y eso es, sinceramente, es perverso. Porque es menospreciar lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Amén? Bueno, muy bien. Cuidado con este enemigo. Tercer enemigo, del cual estuvimos ya hablando hace un momento, es el temor. Y es un temor que no tiene que ver con respeto a Dios, con no querer lastimar el corazón de Dios, no tiene que ver con un temor reverente. Más bien tiene que ver con esto. Dicen, el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor. Este es un principio que todo cristiano tiene que saber claramente. Primera de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor llega en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. Hay personas que no conocen el amor de Dios. Muchos es porque asocian a Dios, como escuchan la palabra Padre, muchos asocian al Padre eterno con lo que sucede con los papás de la tierra humanos. Y claro, por supuesto, si nuestro Padre fuera como muchos papás de aquí, pues sí tendríamos razón para estar temblando, ¿verdad? Pero no es humano. El Padre eterno es una persona, pero no es un ser humano. Su amor es perfecto. Su amor está fuera de todo entendimiento, razón y razón. Los seres humanos no amamos como ama Dios. Su amor es perfecto. Y mucha gente al no entender el amor de Dios, por eso teme acercarse a Él. De hecho, las personas que no entienden el amor de Dios, justamente son personas que caen en la religiosidad y muchas veces en la ignorancia, porque es que ven a Dios como si fuera un genio malo, ¿no? ¿Han visto se acuerdan de los cuentos y estas películas que a veces hay uno que se llama Pata de Mono y otros tantos más que hablan de historias de genios que piden deseos, ¿no? Es como pide un deseo, pero tiene un precio trampa, ¿no? Tiene letras chiquitas que atrapan. Entonces, si Dios me va a dar una bendición, ¿quién sabe qué me va a pedir por detrás? ¿No? Ese de Pata de Mono es un cuento muy antiguo, ahí escrito justamente que habla de esto, ¿no? Es una historia ahí escrita ficticia en donde justamente dice, pide un deseo, era una pata de mono, pide un deseo a la pata de mono y sí lo concedía, pero una forma que pagaba un precio tramposo y salía al final más caro el caldo que las albóndigas. Y las bendiciones de Dios no son gravosas. El corazón de Dios es bendecir nuestras vidas y ya. Porque nuestro Padre realmente se goza en que nosotros tengamos una vida plena y abundante. Quien no entiende el amor de Dios, siempre el diablo trata de convencerle a las personas de que Dios nos quiere quitar cosas que nos hacen felices. Por eso mucha gente que quiere buscar de Dios y no entiende su amor, les es imposible obedecerle en el día a día. Porque no entienden que Dios mismo puede suplir temas como la soledad, la protección, la provisión. Dios está interesado y a sus hijos lo suplen todas estas áreas. Pero el que no conoce su amor no lo cree. Por tanto, no se acerca confiadamente al trono de la gracia. Y mucha gente cuando hablas de que Dios va a venir a morar en ti al no conocer su amor, el temor les dice, no, o sea, yo me acuerdo un día enfrente de mí, ¿no? Había una mamá con su hijo, ¿no? Y dice, mira, él es Sergio, es pastor. Y tienes que saber que los hombres como Sergio, que sirven a Dios, están mucho más expuestos a los ataques del diablo, les va peor que a todos los demás de nosotros. ¿Verdad, Sergio? Entonces, imagínate al niño escuchando eso. Cuando te acercas a Dios va peor porque el diablo te da. Digo, no, pero espérate. ¿Qué error más grande? ¿Qué error más grande? No. Cuando te acercas a Dios, el diablo tiene que tener miedo de ti. Porque me da toda la autoridad para ponerlo en su lugar.
A diferencia del que no está con el Señor. Él sí está totalmente desprotegido y a merced de estos espíritus y de ese reino. Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. O sea, tiene doble mérito nuestro Dios. Creó toda la creación, todo el universo fue creación de Él y dio la libertad. Y nosotros como género humano nos perdimos usando la libertad. Elegimos el gobierno de Satanás por encima del de Dios. Y así está el mundo. Y Satanás esclaviza y es más fuerte que las personas. Pero Jesucristo vino a darnos libertad, a liberarnos de ese espíritu opresor. Dio a su iglesia autoridad sobre esos espíritus, no solamente para tu propia vida, sino para liberar a otros de esa esclavitud. Entonces, ¿cómo vas a decir que me va a ir peor a mí que a ti? Es mejor estar bajo la cobertura y la protección de nuestro Señor. Es poderoso, los demonios tiemblan ante su presencia y crujen sus dientes de coraje porque nos ama mucho a nosotros. Amén. El enemigo cruje sus dientes de coraje porque nos ama profundamente a nosotros. Y nada más como un perro amarrado, ¿no? Ladra, pero no nos puede hacer nada. Así que no hay nada que temer. Simplemente si alguien duda acerca del amor de Dios, entiende lo que hizo en la cruz por ti y vas a ver que no tiene que dar pruebas de su amor a nadie. Ya lo hizo. El simple hecho de entender el Evangelio te ayuda a entender cuánto nos ama, cuán profundo es su amor. ¿De acuerdo? Muy bien. La incredulidad. Este también es un enemigo tremendo. Muchas personas no han recibido el bautismo del Espíritu Santo por este enemigo. Bueno, ya contó su testimonio Jackie, ¿verdad? Aquí lo mencionó aquí y algunos otros que han hablado aquí. Justamente, la incredulidad es un espíritu que tiene como característica, para que ustedes sepan, la característica de la manifestación de este espíritu es que no pasa nada. Es decir, voy a orar, pero no pasó nada. ¿Para qué oro si no va a pasar nada? Pido, pero en el fondo sé que no va a pasar nada. Y entonces muchas personas están pidiendo el Espíritu Santo y en el fondo una voz diciéndole, pues no va a pasar nada. Y encima ahí viene la frustración, ¿verdad? ¿Para qué me esfuerzo si no va a pasar nada? Este es un enemigo terrible porque lo mismo hace de las promesas de Dios como con los pecados también, igualito. También este mismo espíritu te dice, puedes pecar y no va a pasar nada. Puedes seguir haciendo esto y aquello y no va a pasar nada. Y las dos cosas pasan, ¿eh? Cuando alguien peca, siempre, tarde o temprano, cuando alguien rompe un mandamiento de Dios, tarde o temprano, va a llegar una consecuencia. Y esa está acompañada de ausencia de amor. Por eso el pecado es terrible. Y hay que denunciarlo y hay que enfrentarlo. Y se resuelve solamente con el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice Santiago, versículo 1, capítulo 6. Dice, pero tiene que pedir con fe. Para pedirle a Dios hay que ¿qué? Pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de lado a otro. Quien es así, ¿qué? No cree que va a recibir nada de parte del Señor. ¿El que duda de qué? Alguien me dice, oye, pero ¿y si Dios no me lo quiere dar? No, es que no tiene que ver con dudar de la respuesta de Dios. De lo que no puedes dudar es de que te va a responder Dios. A unas cosas nos va a decir que sí, otras que no. De lo que no puedes dudar es de que te ama. De lo que no puedes dudar es de que Él cumple con todas sus promesas. De lo que no podemos dudar es de lo que está escrito en su palabra. De eso no se puede dudar. Entonces Dios te va a decir sí
y gloria a Dios y nos va a animar a la fe y va a crecer nuestra fe, o nos va a decir no y nos va a ayudar en la humildad. Yo veo personas que a veces luchan con este espíritu, pero me encanta un pasaje en la Biblia de un hombre, ese es el que tomo yo para mi vida, porque hay quien va con Dios y le dice, Dios, me has dado poca fe, ¿no? Y haciendo responsable a Dios de su incredulidad, no. Hay un caso en la Escritura, ¿se acuerdan del papá que lleva a su hijo con los discípulos de Jesús porque su hijo estaba endemoniado y su hijo era atormentado por estos demonios? Y resulta que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Se acuerdan el pasaje? Bueno, cuando llega Jesús, reprende a sus discípulos por su incredulidad. De hecho, después preguntan los discípulos, oye, ¿por qué no pudimos echarle ese demonio fuera? Pues por su incredulidad. Hay que ayunar y orar, porque ese demonio no sale más que así, orando y ayunando. No se refería al demonio del niño, se refería al demonio que traen los discípulos. Pero el padre del niño, la forma en cómo expresa su limitación, es lo que quizás hoy debemos aprender. Aquí Jesús le pregunta al papá, ¿qué le pasa a tu hijo? Y el papá le explica esto. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y dice el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó. Y me parece una declaración humilde, honesta y que obtuvo el favor de Dios por lo mismo. Dice, sí creo, uno, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Una confesión de un pecado. Si se limita el sí creo, a veces hablas con personas que es evidente su incredulidad. Dice, oye, tienes un problema de incredulidad, pero yo creo, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo leo diario. Ya, muy bien. Pero quizá la humildad nos lleva a esto, ¿no? O sea, sí, claro, hay una medida de fe, sí. Pero el problema es cuando hay un estorbo por este espíritu. ¿Y cómo podemos ser libres del pecado? El principio básico que enseña en 1 Juan 1:9 es la confesión. La confesión es el reconocimiento de un pecado y lo declaro. Entonces este papá hizo eso. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, ¿hay incredulidad? Ah, bueno. ¿A cuántas personas no hemos ayudado que están atorados en esto? Y al confesar su incredulidad, viene el bautismo del Espíritu y otros tantos, muchos milagros más. Amén. Así que hay que discernir este espíritu. Por último, ya me estoy quedando sin tiempo, la carnalidad. La carnalidad. Vamos a ver qué es carnalidad, ¿verdad? Aquí en Romanos Pablo lo explica así. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en ocuparse en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra carne, para que quede claro, a veces viene muy bien ver otras traducciones para ver cómo dicen qué es carne. Dice en una de las traducciones, dice, este versículo 5, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, a eso llama carne uno de las traducciones. Otros dicen, los que siguen la mentalidad humana. Otra traducción, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil. Es decir, la carnalidad tiene que ver con lo que sentimos. Lo siento, lo hago. Así está la doctrina del mundo, ¿verdad? Como siento tentación de hacer esto, entonces debe ser bueno porque está ahí. Cuando justamente esto es lo que nos ha separado de Dios. Dice, porque los que son de la carne, o sea, los que van siempre por sensaciones y sentimientos, piensan en esas cosas, en suplir esas cosas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, y esto es clave, ni tampoco pueden. Ni se sujetan ni pueden. El que vive en la carne, el que siempre está con sus conceptos humanos, ni puede siquiera seguir la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Así que yo hablaba en la semana y decía, mira, si tú siempre estás buscando con Dios agradarle, porque cuando estás haciendo algo malo siempre le recuerdas que fuiste a la iglesia el domingo, pues estás equivocado, estás peleando en tus fuerzas, te estás justificando, no está bien. El espiritual es el que hace lo que Dios le pide, especialmente cuando no tiene ganas. Una persona que es muy espiritual es el que hace lo que Dios le pide, especialmente cuando no tiene ganas. Para que lo consideres. Siembra para el espíritu no significa sensaciones, significa hago lo que me pide el Señor en su palabra escrita y en mi comunión con el Espíritu Santo. Por eso viene a mí también lo que me pide en una forma directa. Lo obedezco con ganas, pero especialmente sin ganas. Y esas obras que hacemos a veces sin ganas, cuando las repetimos después, cambia el corazón. Así, esa es la evolución del cristiano. Al principio lo hacía negándome a mí mismo, pero después ya quiero hacerlo. Ese es el cambio de naturaleza milagroso que ofrece el Señor. Así que estos son los 5 enemigos que, bueno, si tú te identificas, pide ayuda, si no recibe el bautismo del Espíritu, y si ya lo recibiste y no te has relacionado bien con el Espíritu, bueno, pues también pide ayuda, ¿verdad? Pero lo importante es ser personas caminando en el Evangelio, llenas de poder desde lo alto, para caminar en santidad y anunciar al mundo el gran y maravilloso Dios que tenemos, para sacar a las personas que nos rodean de las tinieblas que les gobiernan. Y el Señor, a través de esta promesa, nos capacita para esto. Amén. Por eso la convicción que estamos enseñando es la siguiente, y está así redactado en nuestras convicciones. Dice, el creyente necesita recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas o gemidos indecibles, capacitándolo para moverse en los dones del Espíritu, los cuales deben ser practicados en la iglesia hoy. ¿Amén? Bueno, muy bien. Pues hoy terminamos esta convicción, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio de nuestras convicciones. Nos vemos en unos 20 minutos para escuchar la predicación de hoy. Bendiciones a todos.